Buenas tardes muchachos. Esta clase corresponde a un recorderis de la clase anterior y lo que vamos a ver la clase del lunes 15 de marzo. Bueno, la clase anterior lo que vimos fue la creación de las bases de datos y hicimos parte de la migración de los proyectos independientes a MySQL, de los proyectos que ustedes tenían en Access a las bases de datos de MySQL. Bueno, las bases de datos lo hicimos con esos comandos create desde línea de comandos del One Server. Igual podemos crearlas desde phpMyAdmin ingresando simplemente a nuestra base de datos, o si desean crear la base de datos nueva, pues simplemente ingresamos a esta parte que dice crear nueva base de datos, le damos un nombre cualquiera, dejamos por defecto el resto y le damos crear. Como pueden observar ustedes, aparece la base de datos Carlos. Aparece inmediatamente la opción de crear las tablas para esta base de datos. Dice crear nueva tabla en la base de datos Carlos. Por ejemplo, vamos a crear la tabla estudiantes. Número de campos, pues estudiantes va a tener el campo nombre, el campo apellido, el campo cédula y el campo código. O sea, podemos hablar de que va a tener 4 campos. Entonces, en el primer campo vamos a tener un ID cédula que va a ser de tipo varchar. Va a tener una longitud de 20 o de 15, el número que ustedes deseen. El valor predeterminado, pues pongámoslo nulo. Lo demás se deja o sea, se deja por defecto. Va a tener un campo nombre, también de tipo varchar. Pongámosle a este nombre una extensión de 30 para que pueda almacenar los dos nombres. Los apellidos, también de tipo varchar. Pongámosle también una extensión de 30. Y por último, vamos a tener el campo código de tipo entero. Ahora simplemente cuando ya hemos definido nuestros códigos le damos en grabar. Simplemente le damos en grabar y como pueden observar aquí quedan creadas los 3 campos de la tabla: ID, cédula, nombre, apellido y código. Aquí podemos ver una tabla de resumen con el ID, cédula, nombre, apellido, código, el tipo de variable, el cotejamiento que se sale por defecto, nulo sí, predeterminado nulo. Y aquí tenemos las opciones para decidir si vamos a convertir alguno de estos atributos en llave primaria. Por aquí se ahorró la llave primaria para poderlo hacer desde la consola. Entonces para la consola pues abrimos la consola de MySQL, le damos Enter, ingresamos el comando alterar la tabla. En mi caso pues es la tabla estudiantes. Le damos agregar llave primaria. Y dentro de la llave primaria le damos el campo que queremos convertir, que en este caso es ID cédula. Punto y coma. Eso. Ahí podemos observar que tenemos que seleccionar nuestra base de datos. Alteramos la tabla de estudiantes agregando la llave primaria y de cédula y podemos obtener el cambio del estado de ID de cédula. Si aquí actualizamos, ingresamos a la tabla de estudiantes y como pueden darse cuenta, ID de cédula ya está seleccionado.
pero en estos momentos es ID cédula en nuestra llave primaria. Si nosotros le damos en detalles, en la opción inferior, miramos que la llave primaria es ID cédula. Ahora bien, si lo que deseamos es agregar algún campo para esta tabla de estudiantes de la base de datos, Carlos, pues simplemente le decimos cuántos campos vamos a añadir a esta tabla de estudiantes y le damos continuar. Le decimos ubicarlo después de qué, puede ser después de ID de cédula para que quede acá abajo, puede ser después de nombre para que quede entre nombre y apellido o donde ustedes lo deseen ubicar. Podemos añadir tantos campos para la tabla como queramos y se nos van a abrir las opciones para que ingresemos las características de esos campos. Por ejemplo, dirección de tipo varchar y puede ser teléfono también de tipo varchar. Le damos en el botón grabar. Recordemos que tenemos que dar la longitud y le damos en el botón grabar. Como pueden observar, quedaron la dirección del teléfono después de nombre porque allí fue donde dijimos que iba a quedar ubicada nuestros nuevos campos.